Hola a todos, el día de hoy pues les voy a hablar acerca de la aterosclerosis. Muy bien, eso es un tema de patología, es un tema un poco complejo, pero lo vamos a dar de una manera muy sencilla, ya verás. Bueno, primero hay que entender estos conceptos, ¿vale? Primero, hay quienes confunden arteriosclerosis con R y aterosclerosis. En este video vamos a hablar de esta segunda, la que no tiene una R entre la A y la T. Entonces, arteriosclerosis literalmente significa endurecimiento de las arterias. Y la aterosclerosis es el acumulamiento de placa. Y bueno, si queremos ver alguna relación entre ellos, pues la aterosclerosis, esta segunda, es una forma de la arteriosclerosis. Hasta yo me confundo. Y bueno, la arteriosclerosis con R, el endurecimiento de las arterias, no solamente se da por acumulación de placa, sino por también calcificación y otras causas. Muy bien, entonces ahora sí, ya entrando en materia, vamos a ver qué es la aterosclerosis. Esa es la definición que nos da el Robbins, un libro, el de patología, uno de los mayores referenciados. Esa es literalmente la definición que nos da ese libro. Entonces aquí dice, enfermedad lentamente progresiva de las arterias musculares y elásticas de grande a mediano, ¿no? Este es el tamaño, las que afecta. Las lesiones se caracterizan por placas elevadas con base en la íntima compuestas por lípidos, células musculares lisas en proliferación, células inflamatorias y aumento de la matriz extracelular. ¿Qué? Está muy fácil esta definición. Tal vez tiene muchas palabras, pero vamos a irlo definiendo poco a poco. Entonces, una enfermedad que se da en las arterias, ¿va? De grande y mediano tamaño, que se caracteriza por tener placa, ¿va? Esa placa está formada por lípidos y demás cosas. Y se da en la íntima. ¿Qué es la íntima? Bueno, pues hay que recordar un poco de histología de la arteria. En general las arterias y en general todos los vasos sanguíneos tienen tres capas. La más externa se llama túnica adventicia. Después le sigue la túnica media, que en su mayoría está formada por músculo liso. Y por último, la más profunda es la túnica íntima. En esta túnica se van a encontrar las células endoteliales. Entonces aquí tenemos una representación de cómo se vería. Y de este lado tenemos un corte histológico donde se ven las tres capas. Aquí está la túnica adventicia, túnica media y la túnica íntima, que está conformado principalmente por células endoteliales. ¿Qué va a provocar esta enfermedad? Pues va a provocar, al haber un tapón, una placa, va a provocar obstrucción mecánica. En caso de que se rompa esa placa, puede causar trombosis vascular. Y en el caso del delimitación de esa placa, va a causar aneurismas, que es la dilatación de la arteria. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Los principales factores de riesgo son los antecedentes familiares, hipertensión, diabetes, hipercolest hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol en sangre, y el tabaquismo. Es cine, ¿eh? Esto es cine, muchachos. Bueno, estos son los principales. Ahora vámonos con otra clasificación que los clasifica en modificables, no modificables y algunos adicionales, ¿verdad? Entonces vamos a ver los factores no modificables. El primero es la genética. En la actualidad podemos alterar nuestros genes, pero es algo que no está muy bien estudiado con tecnologías como el CRISPR-9 y demás. Pero en general no podemos cambiar nuestros genes actualmente. Bueno, dentro de estos factores están antecedentes familiares con familiares que previamente hayan tenido aterosclerosis. Esta es la principal, ¿va? Y dentro de otras con menor porcentaje, en cuestiones genéticas están los trastornos monogénicos, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar y algunos polimorfismos genéticos, entre ellos la predilección por tener hipertensión y diabetes, ¿no? Otros factores no modificables son la edad. Se empiezan a dar manifestaciones clínicas, si es el caso, entre los 40 y 60 años de edad. ¿Esto de qué se debe? Pues debido al envejecimiento de las células, y también se relaciona con la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado.
Esto quiere decir que las células de la sangre, o más bien de las células madre, las llamadas stem cells, van a tener ciertas mutaciones que van a hacer que se proliferen y se multipliquen y se clonen mucho más, ¿va? Y también otro factor que afecta es el sexo. Aquí viene de que las mujeres premenopáusicas tienen menor riesgo a comparación que los hombres de esa misma edad. Sin embargo, después de la menopausia, el riesgo aumenta significativamente, superando incluso los niveles de riesgo en los varones. Y ya después vienen factores modificables que, pues, como su nombre dice, podemos cambiar. Entre ellos está la hiperlipidemia y la hipercolesterolemia. La primera se refiere a un exceso de lípidos, ya sea colesterol o triglicéridos en sangre, y la segunda se refiere a el exceso de, pues, colesterol en sangre. Y bueno, aquí se relacionan la hipercolesterolemia con la LDL, que es Low Density Lipoproteins, y la HDL, High Density Lipoproteins. La primera significa lipoproteínas de baja densidad. Entonces, el famoso colesterol malo. Y la HDL, lipoproteínas de alta intensidad. De alta densidad, perdón. El llamado colesterol bueno. Entonces, cuando existe este problema de hipercolesterolemia, existe un LDL alto y un HDL bajo. El LDL alto va a transportar el colesterol hacia las arterias y el HDL va a hacer lo contrario. Va a quitar el colesterol de las arterias, lo va a llevar al hígado y en el hígado lo puede eliminar a través de la bilis o demás procedimientos. Entonces podemos modificar esos procesos llevando una dieta adecuada, no consumiendo, pues, alimentos ricos en grasas, en lípidos, ¿no? Unas gorditas, unas quesadillas. Realizar ejercicio, consumir alcohol regular, consumo regulado de alcohol o preferiblemente no consumir alcohol. Y también ya cuando son casos muy severos, está el consumo de estatinas, que es un grupo de fármacos que van a inhibir esta enzima llamada hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Y aquí vemos su fundamento bioquímico. Se va a inhibir en esta parte y pues va a regular los niveles de colesterol. Siguiendo con los factores modificables, tenemos la hipertensión, la diabetes mellitus, obviamente estas dos llevando un adecuado control, y el tabaquismo, ¿no? Igual. Las moléculas que libera el humo del tabaco pueden ir, o más bien afectan al endotelio de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y también ahí en el Robbins vienen incluidos otros factores que no son de mucha importancia, pero están, ¿no? Entre ellos la inflamación, la hiperhomocisteinemia, que es mucha homocisteína, que es un aminoácido, síndrome metabólico, factores que alteran la hemostasia, personalidad tipo A, que son generalmente personas perfeccionistas, y obesidad. Ahora sí, vamos a hablar de la patogenia. Muy bien. Entonces ya mencionamos un poco de qué factores predisponen, ¿va? Entonces, lo primero que va a pasar, esto es a lo largo de los años, claro, es la lesión de las células endoteliales, ¿va? Con los factores que habíamos dicho, como la hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, toxinas, virus, etcétera. Esto van a ser la permeabilidad endotelial. ¿A qué se refiere la permeabilidad endotelial? Significa el endotelio está pegado, cada una de las células está pegada, entonces al hacerla permeable se van a ir separando y dejando espacio entre ellos. Es como por ejemplo en un estacionamiento donde los coches están muy pegados y una persona no puede pasar, pero si están separados, una persona puede pasar entre los coches. A eso se refiere de que es permeable. Y ya es permeable a ciertas moléculas y células. Esto va a causar adhesión de leucocitos, plaquetas y la activación de la coagulación. Posteriormente, se van a
ir liberando y activando mediadores químicos, por ejemplo, algunos factores de crecimiento y mediadores inflamatorios como las citocinas o citoquinas, como la interleucina 1. Esto va a hacer que atraiga y active a las células inflamatorias. Esta atracción y proliferación, esto va a causar una proliferación de las células del músculo liso que se encuentran en la capa media. Entonces aquí lo podemos ver en una representación de que van a ir entrando ciertas células hacia pasando el endotelio. Va a causar todo un revuelo eh, inflamatorio y se va a ir formando esa llamada placa. Y es lo que veíamos al principio, ¿no? De que ¿qué era la placa? Pues era esto. Una concentración en lípidos, células musculares lisas, células inflamatorias y aumento de la matriz extracelular. Muy bien. Y por último, y seguimos con la morfología. Aquí vemos una representación de un vaso de una arteria normal. Aquí vemos la luz. La luz se refiere a ese espacio. Y con factores de riesgo que ya habíamos mencionado, se puede ir formando una estría grasa. Es decir, una pequeña, digamos, capa de grasa. Una pequeña placa. Muy pequeña. Esta incluso se puede dar en lactantes. Pero es reversible, eso es lo importante. Pero si no se sigue un adecuado control ni prevención, pues puede llegar a formarse lo que llamamos la placa. Entonces ya se va a ir engrosando. Y tenemos distintos tipos. Casquete fino, que es una placa inestable y vulnerable. El casquete grueso, que es una placa estable. Y el fibrótico, que es estable. Hasta ahí todo entre comillas normal, pero pueden haber episodios súbitos, por ejemplo la rotura de la placa, la erosión, que eso puede provocar trombosis, y la placa fibrocalcificada. Obviamente cuando se rompe esta placa va a causar un sangrado, y ese sangrado va a causar una coagulación, y esa coagulación puede causar un trombo que después pues se puede ir viajando o seguir tapando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, de que puede causar una estenosis crítica, o sea, un estrechamiento de los vasos. Y si continúa puede haber una muerte súbita cardíaca. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la estenosis aterosclerótica. La estenosis se refiere al estrechamiento en cualquier tubo, tanto en la uretra como aquí en el caso de las arterias. Este estrechamiento, al ser más estrecho, pues no va a permitir el paso de los nutrientes ni de la sangre hacia los tejidos u órganos, ¿no? Esto va a causar una isquemia, que se refiere a eso, de que no reciben la suficiente irrigación, la suficiente sangre, los suficientes nutrientes para llevar a cabo las funciones de un tejido. Esto va a causar una atrofia tisular o en el peor de los casos un infarto, que es la muerte en una región de algún órgano como el corazón o el cerebro o el vaso o los riñones. Entonces aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? Infarto agudo al miocardio, en el que si se tapa una arteria coronaria pues puede infartar ese pedazo. Y aquí vamos a hablar un poco de histología. Aquí tenemos las tres capas previamente mencionadas: la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Ahorita vamos a ver una placa normal. En esta arteria es sacada del libro de Ross. Es una aorta humana, es la arteria más grande y más gruesa de los humanos. Si hacemos un acercamiento, vemos células espumosas, que son macrófagos que fueron fagocitando colesterol oxidado. Y aquí también podemos ver algunas hendiduras de colesterol. Entonces ahora vamos a compararlo con una aorta normal. La aorta normal mide de 2 a 3.5 centímetros de diámetro. Es súper grueso, es casi del grosor del pulgar. Entonces aquí vemos un corte histológico
normal, ¿no? Sin patología. Tenemos la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Nótese que la túnica íntima es súper pequeña. Y ya después, con la formación de la placa, vean cuánto espacio ocupa. Es súper impresionante. Vean todo esto. Casi tapa pues a la arteria. Entonces podemos ver aquí claramente se distinguen los tres colores. Lo voy a dibujar. Túnica adventicia, túnica media y hasta acá, así como viene la imagen, debería estar la túnica íntima. Pero vean cuánto se recorre, cuánto crece. Obviamente esta placa pues se va a... Esto forma una placa, es impresionante cómo se forma. Y pues eso sería a grosso modo todo. Usé el libro del Robbins de patología y el de histología del Ross. En las ediciones actuales ya no viene el autor Ross. Ross fue un doctor, pero ya falleció en 2009. Entonces las ediciones recientes ya solo vienen con el nombre del coautor, que es Paulina, ¿no? Es igual un doctor estadounidense. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver y considera suscribirte. Gracias. Y finalmente quiero mandar un saludo al compa Ricardo Valencia y al compa Ernesto Meléndez. Si tú también quieres un saludo, coméntalo en los comentarios, valga la redundancia. Coméntalo y nos vemos. Gracias.